Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva grabación, a este nuevo video del canal. Hoy estamos acá con Julieta, ella es Julieta Macías, es nutricionista y nos acompaña para contarnos un poco cómo está haciendo su recorrido. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Maru? Bueno, un gusto estar acá. Mi nombre, como decía Maru, es Julieta Macías, soy licenciada en nutrición y me dedico específicamente a acompañar familias en la selectividad alimentaria, fundamentalmente en niños y niñas con desafíos del neurodesarrollo. Y contanos un poco cómo estabas en tu negocio, en tu consultorio, al momento de sumarte a la propuesta. ¿Cómo estabas? ¿Qué te estaba pasando? ¿Qué sentías? Bien, bueno, yo le contaba a Maru que en el momento que me salió su video fue como un mensaje para mí porque venía con unos días bastante bajoneada, me sentía estancada en lo profesional, con poca adherencia, con poca previsibilidad, y yo siempre supe que había otra manera de ejercer que tal vez yo no la tenía o no la había descubierto hasta el momento, pero bueno, en mi cabeza estaba, el tema es que me faltaba el acompañamiento para poder darle forma a eso que yo quería hacer. Y bueno, en este camino lo he descubierto y lo he podido implementar. ¿Qué era lo que sentías? ¿Cómo te sentías en ese momento? Bueno, me puse a llorar en la primera entrevista con Maru porque realmente tenía angustia, me sentía frustrada por no poder ejercer y no poder acompañar de la forma que a mí me gustaría. eh, y bueno, cambió rotundamente, cambió mi manera de trabajar, de presentar mi propuesta, cambió la adherencia, así que eso me tiene muy motivada y muy contenta. Esto te venía pasando ya hace bastante, ¿no? Esta sensación de sentirte frustrada, de sentir que por ahí lo que pasa muchas veces, que hagas lo que hagas, que haces cursos, que te capacitas y de todo, pero al final siempre estás como en el mismo lugar, no lográs como aumentar los ingresos o poder trabajar de una forma que no sea tan agotadora. Tal cual, porque bueno, es mucho el trabajo que hay detrás, y tal vez, bueno, la gente llega buscando una consulta o una solución mágica y bueno, hacerles Mm. entender y acompañar en que es un proceso que lleva tiempo, que lleva paciencia, perseverancia, pero que los resultados llegan. Bueno, eso costaba, eso me costaba, venían, como decíamos, los golondrinas, venían una vez, venían dos veces. Y después se perdía, pero porque bueno, tampoco tenían el compromiso instalado desde un comienzo como es ahora. O sea, hoy por Claro, hoy es mostrarle un camino con sus etapas, con el recorrido y el punto a donde vamos a llegar. claro. Bueno, y en esto que decís como la solución mágica, creo que muchas veces a nosotros como profesionales nos pasa eso, queriendo salir de donde estamos, de la forma de ejercer, ¿no? Buscando una forma de ejercer distinto, es como que, bueno, ya va a llegar. Bueno, ahora nunca es el momento de hacer un cambio. Eso como Claro, que lo veo mucho, ¿viste? También, entonces de repente digo, si una como profesional no se atreve a hacer un cambio, ¿qué espera del paciente? seguro, seguro. Nosotros también como profesionales muchas veces debemos atravesar un proceso, para poder llegar a los resultados que queremos. Yo este año, yo te decía, no estaba en mis planes hacer esta mentoría. Me anoté en un posgrado, estoy cursando la certificación, el posgrado, y bueno, y surgió esto en el medio, pero es como vos decís, muchas veces sentí sumo conocimiento, sumo estrategias, pero bueno, ¿cómo las aplico para que realmente puedan ser útiles para las familias y que yo pueda trabajar tranquila? Así que bueno, todo este marco me sirvió muchísimo. Y buscar también el diferencial. Porque lo que Exacto. escucho mucho es esta dificultad de buscar el diferencial de cada uno. Vos ya venías con un posicionamiento interesante, tenías una comunidad establecida, de gente que te seguía y todo, pero sin embargo empezó todo como a verse más intensificado, llamémosle, a partir de todo este cambio de comunicación. Tal cual. Sí, sí, sí. Y también creo que cambié yo misma. Yo venía con muchas creencias limitantes, que no me dejaban expresarme, mismo en mis propias redes. Vos decís, tengo un montón de seguidores, pero muchas veces me daba hasta vergüenza, que esta palabra ya la hablamos mucho en las mentorías, de poder mostrarme, bueno, si me equivoco en una palabra. Entonces todo esto lo fui cambiando y lo fui transformando. Obviamente, como sé que es un proceso, queda todavía resto, pero bueno. Siento que también mi comunidad cambió, las interacciones también cambiaron, el contenido cambió, así que bueno, bien. ¿Qué sentís que cambió en vos para animarte a comunicar diferente, a armar una propuesta diferente? En esto que me decías que tenías varias creencias que estuviste trabajando. ¿Cuál fue el clic? ¿Qué fue lo que cambió?
el diferencial. Yo dije, tengo mucho potencial, o sea, sé que está la necesidad de esta familia, pero lo tengo que mostrar de otra manera. O sea, otra manera de cómo yo los puedo ayudar. Sin la típica lista de alimentos, bueno, vamos por acá, vamos por allá, los escaloncitos para superar la selectividad. No, hay otra manera que muchas veces, bueno, es la familia el foco y no se hace foco en la familia. Se hace en el niño, en exigirle más de entrada y bueno, por ahí veo que esos procesos son los que se truncan. Entonces yo le quiero dar un diferencial y una vuelta de rosca en donde mi acompañamiento se centre en la familia. Claro. ¿Y cuál fue la creencia que rebatiste? Yo creía que y me di cuenta que tal cosa para poder lograr eso. ¿Te puedes dar cuenta de eso o no? Me cuesta, pero bueno, lo estoy trabajando. Como te decía, es todo confianza, o sea, confianza en mí misma Confianza está. fundamentalmente. Hoy por hoy, yo te decía, no me siento la misma profesional que en diciembre. Siento que evolucioné muchísimo en la comunicación, en el servicio que puedo dar hoy por hoy. Y lo noto en los resultados, o sea, yo les digo a la familia, yo me pongo tan contentos como a la par de ellos cuando se logran los resultados, Sí, porque sé el trabajo que total. lleva, así que no, estoy muy, muy contenta y muy motivada porque veo los avances. Sí, y además eso que vos decís de ponerse contenta por los avances de los pacientes, es que también lo que uno busca y lo que muchas veces frustra. Porque esto que vos decías antes de los pacientes golondrina que vienen una o dos veces y no vienen más, no solamente te perjudica en los ingresos, que uno, la previsibilidad se le cae al tacho, sino que también en el desarrollo profesional porque no te permiten ni evaluar si las estrategias que vos estás pensando pueden funcionar, no te permiten ver cómo evolucionan. Son casos que en realidad te mantienen estancada y eso creo que es lo que genera mucha frustración Sí. cuando estás atendiendo así y vienen una o dos veces y no vienen más, ¿no? Claro, sí, y también, bueno, eso me afectaba la confianza, porque digo, seré yo, Ah, está. eh, Claro, entonces, me bueno, acuerdo de eso, sí. eso lo pude rebatir porque en realidad no. Igual aún me da culpa que la estructura que tengo hoy no era la misma que tenía hace unos meses atrás. Todo eso también me sirvió mucho desde el programa de establecerme objetivos que puedan ser medibles, indicadores de Ujú. avances, todas cosas que forman parte del programa, ¿no? Sí, está bien, pero está bien el mea culpa, pero no era algo que vos tal vez sabías cómo hacerlo. Como que no es que Exacto. sabías y lo hacías distinto. Claro, yo desde un primer momento sabía que había una manera diferente de poder acompañar y por eso cuando te contacté, o sea, necesitaba esa guía, esa estructura que vos me diste todos estos meses. Bueno, eso está bueno porque pasa muchas veces eso, que uno no sabe, esto que vos decías, la confianza. Claro, esta duda de no hago las cosas bien, no confío en mí porque mis pacientes tal vez no tienen los resultados que yo quiero, aunque algunos sí, pero otros no, entonces ahí empezás a dudar de vos. Y el tema no es ese, sino que tal vez que el servicio que estás ofreciendo no es el que el paciente necesita. Tal cual, tal cual. Entonces, o por ahí sí, pero no de la forma en que la necesita. Ujú. Porque el paciente no sabe que necesita atravesar un proceso. Piensa que tiene que venir a una o dos consultas y como vos decías hace un rato, por arte de magia, sí, Incorporen 10 alimentos en un mes. sí, sí, totalmente, totalmente. ¿Qué es lo que más te llevas hasta hoy de lo que venís trabajando en el proceso? A mí me sirvió muchísimo la organización, el orden, eso fue para mí la base de poder sentar todo. Me falta todavía, sigo en proceso, pero creo que estoy muy bien, me llevo, el acompañamiento fue excelente, me llevo también el acompañamiento de las chicas, la experiencia, cada no que llegó sirve para seguir avanzando, así que muy bien. Yo me siento, hoy realmente me siento plena y me siento disfrutando nuevamente de mi profesión que no me pasaba. O sea, yo venía Wow, media qué renegando. lindo. Así que me volví a amigar y bueno, me gusta lo que hago, amo lo que hago y por eso sigo y por eso siempre busco la manera de mejorar el servicio que entrego. Ujú. Bueno, siempre igual, siempre es como que uno va mejorando, en esto que decís falta, sí, uno siempre va creciendo, va mejorando, pero también está bueno como ver lo que se logró hasta el día de hoy. Y, y algo que siempre rescaté de vos, que te lo he dicho, es la perseverancia, esto que vos decías. Bueno, intento de una forma, no funciona, vamos de vuelta, vamos de vuelta. Y es la única forma, fíjate que es la única forma de lograr realmente resultados.
Pero sí. lo que pasa muchas veces es que como no sabemos qué es lo que hay que hacer, empezamos a improvisar. Y en esa improvisación hay cosas que salen, no salen, pero tal vez no es lo que tenés que hacer eso. No sé, yo siempre doy los mismos ejemplos, ¿viste? Lo típico que hacemos, de hacer talleres o de hacer cosas así por hacer, porque vemos que los demás lo hacen, sin un contexto, sin una estrategia, sin un para qué. Y eso frustra muchísimo. Entonces, Sí, también y pasa también eso. creo que dispersa la energía, eso lo hemos hablado, o Eso. sea, estar pensando qué puedo hacer para generar más, para hacer más, y en realidad el foco tiene que ser uno. A mí también me pasaba Mm. eso de la pérdida de tiempo, yo me sentaba en la compu y decía, bueno, tengo que hacer por obligación contenido, y por ahí hacía contenido de cualquier cosa sin una estrategia atrás. Mismo a mí me sirvió mucho el acompañamiento porque, bueno, yo como te comentaba, tengo una idea, tengo este carrusel y vos me dabas otro punto de vista y yo digo, ay, tiene razón. O sea, esa mirada desde otro punto nos ayudó muchísimo para avanzar. Claro, bueno, ese punto de vista es en realidad hablarle a tu cliente ideal, que eso cuesta Claro. muchísimo porque ninguno que viene de salud por lo general está formado en marketing, en ventas, en nada de eso, entonces no sabemos cómo hablarle a un cliente ideal. Y un poco lo que se propone acá es buscar tu diferencial y poder comunicarlo como corresponde, no hacer lo mismo que hace todo el mundo. Y bueno, Sí, ahí fue también cuando empezaste a tener mucha más interacción en tu comunicación, sí, sí. en esto que me Eh, decías que no dabas abasto el otro día. Sí, que te mandaba captura de la cantidad de personas que tenía por responder, pero bueno, esto también, de ir entablando conversación, o sea, podés llevar a la par una, dos, porque son casos totalmente diferentes, porque tiene que ser una respuesta personalizada, o sea, hay que focalizarse en realmente si podemos ayudar a esa persona, qué es lo que necesita, no es responder por responder, pasar el precio del programa, cuántas semanas y ya está. Eso es lo más Qué bueno. difícil, tal vez, pero obvio que es un entrenamiento. Sí, qué bueno eso que decís porque son cosas que cuestan. Esto de, nosotras trabajamos mucho lo que es la conversación para Ujú. ofrecer la propuesta, que no es lo mismo que ofrecer una consulta suelta, que es lo que vos decías recién. Sí, sí, Y sí. como venimos con ese chip de, vienen, te preguntan cuánto sale la consulta, ay, no, yo hago, y le cambiás, pues le decís, hago un proceso, sale tanto, y es así. Y ahí es Sí, cuando sí, te sí. chocas contra la pared. Sí, o por ahí, sí, como vos decís, la primera pregunta siempre es, ¿cuánto sale la consulta? ¿Cómo hago para sacar una consulta? Y Claro. bueno, y es explicar que por la experiencia que uno tiene, las consultas sueltas no suelen traer resultados, o sea, que es necesario ver más allá, y es un proceso y lleva tiempo y lleva etapas y objetivos. De nada sirve, el objetivo principal siempre lo tenemos en mente, pero bueno, primero hay que atravesar micro objetivos previos. Y eso si no lo estructuramos en un proceso con etapas marcadas, es muy difícil poder lograrlo. Y vuelvo a lo que decía antes, que el estar atravesando un proceso, nosotros como profesionales, aunque sea distinto, te ayuda un montón a armar el tuyo, Ujú. porque como que vas entendiendo esto de las etapas. Nosotros trabajamos, le explico a la gente que está escuchando, el proceso de la reingeniería es un proceso que está dividido por etapas en una hoja de ruta. Entonces, esto mismo ustedes pueden trasladar a sus pacientes adaptado. Entonces, al estar viviéndolo, entendiendo cómo es las etapas, cómo se organiza, bueno, puedo trasladarlo y obviamente adaptarlo al nicho y a todo lo que yo soy y todo lo que quiero dar, que eso para mí es lo más lindo, que cada una pueda poner ahí su diferencial, tanto como profesional como persona. Entonces, todo lo que uno va haciendo y se va transformando. Justamente en la sesión grupal de ayer hablábamos mucho de lo que cuesta ubicarse en este cambio de chip de poder ofrecer el servicio y no una consulta. ¿Qué hay detrás de esa oferta? El miedo al rechazo, el sentirse insuficiente, en esto cuando uno dice, ¿quién me va a pagar? No, a mí quién me va a pagar esto. O si se lo ofrezco, me parece que esta persona me va a decir que no. O sea, ahí tenemos como una falta de valor propio, miedo al rechazo, esto, del merecimiento. Entonces hay un montón de cosas que se van trabajando más allá de la propuesta en sí, porque no hay desarrollo profesional sin desarrollo personal, ¿no? Eso se los digo siempre. Es muy difícil sostener un proceso si uno no trabaja todas sus emociones, sus creencias, sus obstáculos. Hay que sostenerlo. ¿Cómo lo viviste Claro. vos? ¿Cómo venís viviendo? No, no hablemos en pasado porque es un proceso en presente, pero ¿cómo venís viviendo esto de como hablamos hace un rato, de los no y a seguir? Y hay días que de mucha frustración y hay días que una Sí, lloradita y a como, seguir. claro, como te decía el otro día,
como vos me preguntaste cómo venía, y bueno, me tiro la oreja yo misma y digo, dale, dale, dale. Obviamente hay días mejores, hay días peores, hay días que decís, hoy tengo que contestar un montón y por ahí sé que la respuesta va a ser un no, pero bueno, siempre tratando de con la mejor, explicar todo y tratar de poner en valor lo que uno ofrece, que por ahí eso, como decíamos, cuesta poder Claro. hacerle ver a la otra persona lo que uno tiene para dar y que es un ganar-ganar, como vos decís siempre, que se lleva esa persona con nuestro acompañamiento. Que no, yo no, o sea, no verlo netamente como un negocio, sino como un servicio que brindamos, que Exacto. realmente, en mi caso, cambia vidas. O sea, entonces lo tengo que hacer ver de esa manera. Qué lindo eso de cambiar vidas, porque eso lo hablamos un montón y decir, ¿qué es lo que realmente estamos ofreciendo? No es una consulta, es una transformación en la vida. Y llegar a entender eso tiene un peso importante, ¿no? Y es complejo llegar a entender eso. Y también otra Sí. de las cosas que hablamos en las comunidades, digo, en las sesiones grupales, sobre todo, que sale esto de cuando uno tiene claro el propósito y te bancas el camino, porque sabes que vas a llegar. Diferente es como cuando hablábamos hace un rato, cuando no sabes qué hacer y empezás a improvisar, a hacer cosas y como no funciona, te pasas a otra y te cambias de nicho y haces un taller y dejás y haces un grupal y armas cosas que nunca vendés, porque no Sí, sí, tenés sí. claro cuál es tu propósito. Ujú. Bueno, quiero tener más pacientes. ¿De qué? O sea, eso, digamos, no es un objetivo SMART, diríamos, ¿no? Claro. No, entonces es, porque una de las cosas con las que trabajamos, plantear objetivos bien planteados. Entonces, ahí creo que yo repito mucho esto porque es algo que a veces no nos damos cuenta, que el problema que tenemos no es que no seamos buenas, no es que no nos merezcamos cobrar más, no es que nadie nos va a pagar. Esas son creencias. El problema es que nosotras mismas no tenemos en claro el propósito. Fíjate que vos decís, llegué ya un día que dije, basta, no aguanto más, estabas re frustrada, estabas re angustiada de sostener esto tanto tiempo. Entonces, ahí está como el principal desafío de nuestro, ¿no? Como profesionales. Ujú. Y aparte, más en mi nicho, bueno, a vos siempre te tuve como una referente en la selectividad y digo, esto es toda una señal, o sea, ella me va a ayudar a diagramar lo que a mí me falta. Y no me equivoqué. Ay, bueno, gracias. Bueno, sí, justo ese nicho es como más, más interacción, digamos. Claro. En en tu vida personal, ¿cómo impactó esto, este cambio? Y En yo tu vida siempre lo, como mamá, como... sí, no, no, mucho mejor porque yo te digo que me siento mejor, me siento más tranquila. Lo establecí también el programa de una manera que puedo estar presente con mi hija, o sea, con mis horarios. eh, Cuando ella está en la escuela, yo me puedo organizar mejor. Mismo, bueno, siempre el acompañamiento de la familia, si yo necesito hacer algo, me organizo con el papá, pero siempre manejando mis horarios y me dio una libertad que, bueno, que antes no la tenía. Más tranquila en todo sentido. Qué bueno, qué bueno. Porque también las cosas que nos pasan a nivel profesional impactan a nivel personal, que no es Bueno, solo cómo ejerzo. claro, yo te comentaba que cuando te contacté a vos, mi marido me dijo, hacelo, o sea, hacelo porque Claro. realmente lo necesitas. Después vemos cómo conseguimos la plata, me dice vos, hacelo. Y dicho y hecho, o sea, yo me lo propuse y lo pude conseguir y lo pude hacer, así que bueno, doble orgullo el poder hacerlo. Y eso es re interesante también, porque en este tipo de procesos uno, además de plata, invierte tiempo, Ujú. que a Y veces decimos, compromiso es muy y importante compromiso. también. Exacto, pero viste que a veces pasa, no, no tengo tiempo, no tengo plata, no me puedo comprometer ahora. Y puede ser que no sea el momento, porque a veces pasa, digamos, no es el momento. El problema es cuando hace años que estás en la misma situación y nunca es el momento. Claro. Nunca tenés plata, nunca tenés tiempo. Y como vos decís, a mí también me ha pasado de hacer mentorías, inversiones, cuando no tenía la plata y la conseguí porque dije, necesito hacerlo. Y es como que llega un Ujú. momento en el que te haces el clic y decís, o sigo así, porque también está el costo de inacción. Si yo no acciono, si yo no hago nada, o sea, ¿cuánta plata más estoy perdiendo en el tiempo? Bueno, y en mi caso ya me estaba costando salud, porque como te decía, estaba Claro. triste, estaba frustrada. Entonces, bueno, y eso también yo se lo trato de hacer ver a las familias cuando recurren a mí, que por ahí yo una de las preguntas que le hago es, ¿cuánto tiempo hace que vienen con esta situación? Y no, ya hace 2 años. Y bueno, ¿y te parece que es el momento ahora de hacer algo? Claro.
Eso es muy importante Claro. preguntárselo porque tal vez la familia, bueno, sí, es una preocupación, pero no es el momento de actuar ya. Entonces, bueno, ahí ya Ujú. no podemos obligar, ¿no? Y también, ahí también hay un costo de inacción. Como vos decías, vos lo estabas pagando en salud, yo te decía antes, ¿cuánta plata perdés? Porque son meses que vos seguís cobrando lo mismo cuando Ujú, podrías estar ganando más. sí, Entonces, igual perdés cuando no invertís ni dinero ni tiempo. Y a las familias les pasa lo mismo, porque pierden tiempo que podrían estar solucionando el problema de alimentación. Y todo esto que hablamos es lo que también aprendemos dentro de la mentoría, cómo comunicar, para lograr ese insight de decir, ah, ok, sí, realmente necesito hacer un cambio. Por sí, eso sí. insisto en que uno como profesional, al poder hacer un cambio de mentalidad, es más fácil ayudar al otro a que lo vea. Es un Si uno desafío no ve, importante. total, total, sí, y de tiempo, de mucho tiempo. Uno Sí, y empieza y, entrenamiento bueno, también. pero vamos a lo mismo, todo tiene que ver con tu objetivo. Si tu objetivo es poder vivir de tu negocio en salud, ya sea hoy un consultorio, el día de mañana un centro de salud, una escuela, no sé, lo que quieras, bueno, vas a ir por eso y vas a atravesar lo que haya que atravesar y vas a bancar lo que haya que bancar, pero sabiendo cuáles son los pasos y no improvisando, básicamente. Claro, claro. Y bueno, es lo que yo le traduzco también a la familia en el acompañamiento. Pero eso yo antes no lo manejaba de esta manera, es algo que aprendí ahora. O sea, como te decía, a ser más organizada, a tener un paso a paso, a tener las etapas, a tener objetivos medibles, a no ir a la deriva, digamos. Exacto. Bueno, tiene que ver con esto que hablamos, que al estar vos atravesándolo te es más fácil traducirlo. Ujú. Si uno Sí, no lo seguro. vive, si uno no aprende a cambiar su mentalidad, es muy difícil enseñar al otro, pues ni siquiera lo primero que no lo ves. ¿Crees que el paciente te dice que no a vos, que es personal? ¿Crees que el paciente piensa que lo que vos le das no sirve? Y en realidad no podés ver cómo ayudar a la otra persona a entender que necesita, porque vos no lo haces con vos misma. Sí, sí, seguro. Sí, la inacción con uno mismo es lo peor, o sea, para avanzar. Yo, como te decía, yo siempre tuve en claro que había otra forma de poder hacerlo. Mismo hoy en día, yo siempre estoy buscando la manera de avanzar y no quedarme. Pero bueno, esto la verdad que me ayudó muchísimo. O sea, fue bajar a tierra todo lo que por ahí yo tenía en la cabeza y no sabía cómo hacerlo. Bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, te felicito, como te he dicho ya fuera del aire. ¿Y qué le dirías Gracias. a una persona que está dudando de sumarse o no sumarse al programa? Que lo hagan, que lo recomiendo 100%, que bueno, que como siempre hablamos, si buscamos que alguien compre nuestro servicio, nuestro acompañamiento y nuestro proceso, muchas veces es necesario que nosotros atravesemos un proceso primero. Si esperamos el momento perfecto, muy difícilmente llega. Yo creo que el momento de accionar es ahora, así que Ujú. bueno, todo el que lo esté pensando, esté dudando, que haga lo posible para poder hacerlo porque realmente vale la pena. No se van a arrepentir. Bueno, bueno, muchas gracias. No, A gracias a seguir vos. con todo lo que viene y felicitaciones nuevamente por tus logros. Muchas gracias, Maru. Gracias.